Cada 30 de octubre, Puerto Rico recuerda el grito de Jayuya, la segunda insurrección boricua contra Estados Unidos en la isla. Durante varios días, en 1950, los puertorriqueños tomaron las armas para exigir la salida de los marines estadounidenses. A este hecho se le llamó la Revolución Nacionalista. Para conocer más sobre esta fecha, en la edición 46 de Caribe Nuestro, conversamos con Julio Muriente, copresidente del Movimiento Ostosiano Independentista de Puerto Rico. La entrevista se divulgó el 29 de octubre del 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El 30 de octubre de 1950 se produjo en Puerto Rico un levantamiento contra la dominación imperial de Estados Unidos. El epicentro en esa fue el pueblo de Jayuya. Sus residentes tomaron Jayuya y declararon la Segunda República Independiente de Puerto Rico. A esto se le llamó la Revolución Nacionalista. Para conocer más sobre este hecho histórico, montamos a este barco informativo a Julio Muriente, copresidente del Movimiento Nacional Ostosiano Independentista de Puerto Rico. Julio, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Comencemos. Julio, ¿a qué se le conoce como la Revolución Nacionalista de Puerto Rico del año 1950? Bueno, el año 1950 son 2 años antes de la fundación del Estado Libre Asociado. Fue un operativo diseñado por el gobierno de Estados Unidos para querer proyectar al mundo que el problema colonial de Puerto Rico había sido resuelto a través de una fórmula de asociación. En 1950, precisamente, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley, la Ley 600, que era una especie de guía de instrucciones de cómo diseñar esa nueva fórmula, Estado Libre Asociado, para que ellos pudieran luego ir a Naciones Unidas a legitimarla como una opción no colonial. A la altura de 1950, la organización independentista más importante era el Partido Nacionalista de Puerto Rico, encabezado por don Pedro Albizu Campos. Don Pedro había dirigido el Partido Nacionalista desde los años 30 y había pasado temporadas importantes de su vida en prisión, habiendo sido condenado en diversas ocasiones por la lucha que libró este partido frente al problema del colonialismo en Puerto Rico. Para el Partido Nacionalista de Puerto Rico no pasó por alto que aquello era un gran fraude, que era un gran engaño, que se quería engañar al planeta entero diciéndole que el problema colonial se resolvía cuando se fundara 2 años después el Estado Libre Asociado. Y es por eso que el Partido Nacionalista de Puerto Rico decide llevar a cabo una acción a nivel nacional, no solo en Jayuya. Jayuya es un pueblo del centro de Puerto Rico, el centro montañoso. Jayuya fue el lugar donde la lucha se dio con más tenacidad. Incluso Jayuya fue bombardeado por la Guardia Nacional Aérea del Ejército de Estados Unidos, así de duro fue el proceso, pero en muchos otros municipios y ciudades de Puerto Rico, incluyendo la capital San Juan, hubo lucha armada, hubo enfrentamiento, hubo decenas de muertos y heridos, que se impuso el estado de sitio. Y aunque al final la acción militar organizada por el Partido Nacionalista no prevalece, muchos de ellos son asesinados, otros encarcelados. Sin embargo, esa acción estremeció profundamente la sociedad puertorriqueña. Esa revolución nacionalista o levantamiento o grito de Jayuya estuvo acompañado a su vez por una acción particularmente osada y valiente, que constituyó en una acción armada contra la residencia del presidente de Estados Unidos, la Casa Blair, donde un comando del Partido Nacionalista encabezado por 2 nacionalistas, Griselio Torresola y Oscar Collazo, llevaron a cabo esa acción, resultando muerto Griselio y yendo a prisión, incluso condenado a muerte en un principio, Oscar Collazo. De manera que tanto a nivel nacional puertorriqueño como en la propia capital de Estados Unidos, se llevó el grito de reclamo por la independencia y la descolonización de Puerto Rico. No tengo que decir que aquellas iniciativas, y particularmente la de Washington, estremecieron no solo a Puerto Rico, sino al planeta entero, por la osadía, por la valentía, por el arrojo de estos puertorriqueños y estas puertorriqueñas que estaban dispuestas a entregar vida y hacienda con tal de que
adelantara la causa de la libertad plena. Y por eso 64 años después, precisamente este 30 de octubre y 1 de noviembre, recordamos con mucho respeto aquellos hechos que forman parte de una larga historia de lucha por la independencia de Puerto Rico. Julio, ¿por qué se escogió al pueblo de Jayuya como epicentro de este levantamiento contra Estados Unidos? ¿Por qué Jayuya? Bueno, Jayuya es un pueblo del centro montañoso que en aquel momento, hace 64 años, era un municipio bastante aislado. Jayuya, un poco por la misma razón de Lares, en 1868 contra España, cuando el grito de Lares, de una parte la inaccesibilidad del municipio que proveía para llevar a cabo unas iniciativas militares exitosas, por otro lado las delaciones, el hecho de que el enemigo policíaco militar se entera de que hay en planes un levantamiento armado, lo que obliga a adelantar procesos. De hecho, días antes del 30 de octubre, algunos nacionalistas fueron interceptados por la policía, en sus vehículos llevaban armas, y un poco pues la policía y las Fuerzas Armadas van viendo que algo se está fraguando, una acción muy importante, y eso forzó a adelantar los planes que se tenían para esta iniciativa. Y por eso entonces, de la misma manera que en el siglo XIX el proceso aquel tuvo que darse en Lares, precisamente en el centro montañoso, pues en el siglo XX, en 1950, también Jayuya. Pero repito, Jayuya fue ese escenario singular, pero además ciudades de la costa norte como Arecibo, la propia ciudad de San Juan, fueron también escenarios de lucha, donde decenas de combatientes nacionalistas se enfrentaron a la policía y a las Fuerzas Armadas estadounidenses, a la Guardia Nacional. El caso de Jayuya fue singular porque allí el nacionalismo toma el pueblo y proclama la República de Puerto Rico. Es el segundo evento de lucha en la historia del país donde se proclama la República. El primero fue Lares, y ante el control tan grande que tuvieron los independentistas y nacionalistas en aquel momento, como te decía hace un momento, la Guardia Nacional estadounidense llega al extremo de bombardear Jayuya, y eso hace que Jayuya se convierta en un emblema de este proceso, una especie de Guernica puertorriqueño, a las alturas del 30 de octubre de 1950. Jayuya se convirtió en el Guernica latinoamericano. El pueblo de Jayuya resistió por varios días. La Guardia Nacional de Estados Unidos los bombardeó desde aviones y el pueblo fue arrasado o destruido. Julio, quería saber si la juventud puertorriqueña está enterada de lo que ocurrió en Jayuya o si hay un intento de invisibilizar este episodio histórico. Y lo otro, si el gobierno de Estados Unidos se ha disculpado por esta acción militar contra civiles. Sí, esa palabra es muy importante, invisibilizar. Aquí se ha pretendido invisibilizarlo todo. No es casualidad que el Estado Libre Asociado se fundó un 25 de julio, precisamente el día en que se recordaban 54 años de la invasión militar armada de Estados Unidos contra Puerto Rico. La intención ha sido recomponer la memoria histórica para que no aparezcan en escena las formas y maneras como ellos han llegado y como se han impuesto en el país a sangre y fuego, y pretender que es una relación entre amigos, entre socios, donde todo se ha dado pacíficamente y con participación de la gente. La realidad es que se ha pretendido que generaciones enteras no solo olviden, simplemente no conozcan de su historia. Se ha pretendido que eso no sucedió nunca, aunque para bien del país, en ese trabajo de hormiga que llevan a cabo los miles y miles de educadores y educadoras en las escuelas del país, se ha ido recomponiendo la memoria histórica, y mal que bien, poco a poco, a pedazos, nuestros jóvenes van sabiendo, van conociendo que aquí ha habido una historia de lucha. Podrían incluso no coincidir con esas fechas, pero las reconocen, las admiten, y reconocen y entienden que forma parte de su historia. Por eso, a las alturas del 2014, una figura que fue demonizada, que fue no solo invisibilizada, se le marcó una cruz de Caín en la frente, como don Pedro Albizu Campos, pues resulta que a partir del centenario de su nacimiento, hace ya algunas décadas, el nombre de don Pedro ha recobrado el espacio histórico, y tú vas a encontrar en todo el país
escuelas, avenidas, centros deportivos, bibliotecas, con el nombre de don Pedro Albizu Campos, que es la máxima expresión del nacionalismo puertorriqueño y en todo caso era el jefe, ¿no?, el dirigente principal de hechos como los sucedidos el 30 de octubre de 1950. De forma que a la invisibilización impuesta a partir de entonces ha respondido palmo a palmo, día a día, grano a grano, la recuperación de la conciencia, la recuperación del himno nacional con la letra revolucionaria, el amor enorme a la bandera nacional puertorriqueña, el orgullo de ser nacional puertorriqueño. Recordemos que en una colonia la intención no solo es explotarnos económicamente, es quebrarnos el espinazo patriótico nacional y pensar que somos estadounidenses y que reneguemos de lo que somos nosotros. Bueno, la realidad es que a las alturas del día que tú y yo estamos hablando, hay no solo las generaciones más jóvenes, sino que hay un pueblo que de manera desigual y compleja ha ido recuperando esa conciencia nacional y que cuando se habla del 30 de octubre, cuando se habla del nacionalismo, cuando se habla de don Pedro Albizu Campos, se hace con mucho respeto a hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entregarlo todo con tal de la salvación de la patria. Julio, ya lo decías, el 30 de octubre de 1950 se decretó la Segunda República de Puerto Rico por la compañera Blanca Canales. Ella izó la bandera de Puerto Rico por primera vez en público bajo el gobierno militar en la isla. Además, para los que nos escuchan, antes de 1952 era un delito salir en público con la bandera de Puerto Rico. Quería que nos contara, Julio, ¿quién fue Blanca Canales? Blanca Canales es una mujer maravillosa. Blanca Canales, oriunda de esa tierra del centro de nuestra isla y una luchadora nacionalista de toda la vida, en tiempos en que todavía la mujer como género no había alcanzado ese rol de liderato, ¿no?, que va avanzando y teniendo en nuestros días. En aquel momento Blanca Canales es una jefa revolucionaria, una dirigente revolucionaria, tanto así que va a ser la persona que va a encabezar el proceso que se lleva a cabo, ni más ni menos que en el escenario más importante del levantamiento armado de Jayuya de 1950. De forma que ella se une a un grupo de mujeres extraordinarias que el nacionalismo logró incorporar a la lucha de independencia. Probablemente la más conocida por los amigos y amigas radioescuchas es Lolita Lebrón, que como sabemos fue quien encabezó el ataque al Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo de 1954. En estos días, precisamente hoy mismo que estamos hablando, qué interesante coincidencia, hay una patriota nacionalista que estuvo presa por estos mismos hechos de los que estamos hablando, doña Isabel Rosado. Doña Isabel Rosado cumple hoy 107 años de vida. Mira qué interesante que estemos hablando de estos temas y podemos rendir homenaje a esa patriota. Pues Blanca Canales formó parte de ese grupo de mujeres extraordinarias que junto con sus compañeros dio la batalla. Ella fue presa después de los sucesos del 30 de octubre de 1950, posteriormente va a ser excarcelada y murió hace algunos años. Y es recordada con mucha veneración porque es ese tipo de ser humano extraordinario que solo genera buenos sentimientos. 107 años, asombroso. Desde acá le enviamos un feliz cumpleaños a la luchadora independentista puertorriqueña Isabel Rosado por su cumpleaños número 107. Esta entrevista la estamos haciendo el 29 de octubre de 2014. Julio, ahora vamos a nuestra última pregunta. La casa de Blanca Canales se ha convertido en un museo como un intento de burlar el olvido, para que las nuevas generaciones sepan lo que allí ocurrió. Si los que nos escuchan quieren conocer más sobre la Revolución Nacionalista, el Grito de Jayuya y sus dirigentes, ¿qué material les recomiendas? ¿Libros, películas, páginas web? Bueno, yo no me sé de memoria las páginas web, pero yo sé que si se entra a Jayuya Nacionalista 1950, si entras a la página del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, si entras a la página de don Pedro Albizu Campos, que es la figura central, cimera, ¿no?, del movimiento nacionalista, si entras a la página de la propia dirigente de la que hemos estado hablando, si entras a la página de Rafael Cancel Miranda, Oscar Collazo, que fue, como he dicho, el protagonista principal de la acción contra Casa Blair en Washington el 1 de noviembre de 1950. Con entrar a estas páginas podrá tener una composición diversa de ese momento histórico. Yo recomendaría incluso que se entrara a las páginas del enemigo,
Y hay material fílmico de la época, los noticieros, donde se pretendió estigmatizar, criminalizar a los nacionalistas en aquel momento para que se vea cómo era que nos trataban y qué era lo que pensaban del nacionalismo entonces. Yo sí quiero subrayar e insistir en algo que he dicho, que los amigos y amigas que entren a estas páginas lo podrán observar. Como si ven el libro de Marisa Rosado, una compatriota, Marisa Rosado ha escrito una historia, una biografía de don Pedro Albizu Campos muy importante, donde está todo este drama político explicado. Pero sí quiero advertir algo y subrayarlo. 64 años después, el pueblo puertorriqueño, cuando oye mencionar el nombre de don Pedro Albizu Campos, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Oscar Collazo, la lucha del 50, lo recuerda con mucho respeto. Como tú indicabas y yo añadía, a las alturas de 1950 la bandera de Puerto Rico era una bandera proscrita y se iba preso por ostentar la bandera de Puerto Rico. Puerto Rico a las alturas de 1950 no tenía himno ni tenía bandera que no fueran el himno de Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos. Que por cierto, nuestro himno y nuestra bandera son himno y bandera de lucha, de guerra contra España, siglo XIX. Eso lo habían proscrito, no existía. Y de manera perversa, lo que hicieron fue que se apropiaron de ambos y lo incorporaron como himno y bandera del Estado Libre Asociado. Lo que en el fondo refleja la debilidad que tenían ante el extraordinario auge y desarrollo de la conciencia nacional en Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, que hoy nuestros jóvenes ostenten esa bandera, canten el himno, se sientan nacionales puertorriqueños, que nuestros atletas vayan en estos días a Veracruz, a los centroamericanos, con el corazón hinchado, ¿no?, de alegría y orgullo por defender los colores de su patria. Ese es el fruto, es la consecuencia, es el resultado del sacrificio de aquellos y aquellas que lucharon en Jayuya, como los que lucharon en otros escenarios durante esos años. Y eso a mí personalmente, y sé que a los independentistas puertorriqueños y a los hermanos latinoamericanos, les tienes que llenar de profunda satisfacción, porque esas son las victorias pequeñas que conducen a la larga a las grandes victorias. En un pueblo que ha vivido sometido al colonialismo, no solo en 116 años a manos de Estados Unidos, sino por 522 años desde que llegaron los primeros conquistadores europeos. Gracias, Julio, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Julio Muliente, copresidente del Movimiento Nacional Ostosiano Independentista de Puerto Rico. Él nos explicaba en qué consistió el Grito de Jayuya y la Revolución Nacionalista de 1950 en Puerto Rico.